Lucas 15, del 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y lo rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta parábola? Yo sé que muchas veces. Y saben, todo el capítulo 15 de Lucas habla de 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y las 3 parábolas hablan de los brazos abiertos de Dios, del corazón dispuesto de Dios. Y hoy vamos a hablar de eso, brazos abiertos. Cuando hablamos de brazos abiertos, estamos hablando de un corazón abierto y dispuesto. Yo quiero preguntarle: ¿cuántos hemos experimentado esa gracia de Dios? ¿Cuántos hemos pecado contra Dios y hemos experimentado brazos abiertos? Y es una lucha de todos los días constante, de que el enemigo bombardea nuestra mente diciendo que Dios no nos ama, que Dios no nos escucha, pero su palabra dice todo lo contrario. Mientras hay vida y esperanza y hay misericordia de Dios abundante. Ahora, cuando vemos al hijo menor, podemos ver a hijos que están entercados en hacer su voluntad.
Algunos están fuera, no están con nosotros, están allá afuera. Algo pasó, quisieron quizás disfrutar la vida, pecar deliberadamente, se fueron heridos de nuestros templos y andan fuera, haciendo su voluntad. Como dijeron algunos: Señor, no es tiempo para mí de servirte, no es tiempo para mí de estar en una iglesia, estoy joven o tengo tantos sueños, tantas metas, y mis sueños y mis metas no concuerdan con eso de ser cristiano, de ir a la iglesia y de servirte. Y entonces ve el Padre cómo nos vamos de su casa, pero el Padre siempre está atento. ¿Qué está pasando con estas personas? Pero también quiero decirle que hay hijos que no se han ido del templo, pero que están haciendo su voluntad. Están aquí sirviéndole al Señor en apariencia, pero su corazón no está con el Padre. No están aquí. Su corazón está en muchas cosas. No están haciendo la voluntad del Señor. Quizás algunos en esta mañana me están escuchando. Dios te ha rogado que le sirvas. Dios te ha rogado que entres a tiempos de ayuno. Dios te ha rogado que lo busques en la madrugada. Dios te ha rogado que te metas más en su palabra. Dios te ha rogado que lo busques más en su presencia. Y simplemente ha sido mi trabajo, estoy cansado, mis hijos, el chucho, todo menos hacerle caso al Señor. Y te ha rogado el Señor y te ha dicho: no me gusta cómo me estás sirviendo, es un servicio a medias, es un servicio no de corazón. También habla de ese hijo menor, de aquellos que estamos haciendo no la voluntad de Dios, no como Dios quiere de nosotros. Y esa sensación, hermanos, en las noches, cuando todo se aquieta y decimos: Señor, yo sé que debería leer más tu palabra, me siento vacío. Yo sé que debería de servirte así como corro a ese trabajo y como me baño en la mañana y corro y ahí voy, ¿verdad?, colgado en ese bus, o voy en ese gran tráfico, pero voy que tengo que entregar un reporte, que tengo que hacer lo otro y lo otro. Y Dios se siente despreciado. ¿Por qué? Porque para lo secular lo das todo, pero para Él migajas, a medias, lo que sobra, lo que queda. Pero nunca has dejado de disfrutar de la misericordia de Dios. A pesar de nuestro corazón infiel, a pesar de que damos toda nuestra fuerza y toda nuestra energía a algo que solo es para darnos de comer y vestirnos, pero que no será eterno. No será eterno como aquel que le sirve al Señor. ¿Cuántas veces te va a seguir rogando Dios? Y seguir haciendo como hizo ese hijo menor que quiso hacer su voluntad. Quiero mi herencia. ¿Quién dice que la herencia se da en vida? Y este padre, le aseguro que se sintió despreciado. Quizás dudó de si era buen padre o no para que su hijo no quisiera estar en la casa. Al parecer era una hacienda con mucho ganado, con mucha riqueza, porque sus obreros tenían abundancia de pan. Estaba bien, o sea, le colmó estar en su casa. Y a veces en la iglesia, no digo que es perfección todo, pero hay un servicio, hay palabra de Dios, te ministran, hay retiros, hay planes para matrimonios, hay esto, hay lo otro, y te colma la paciencia, te colma tu corazón, y te vas por tus sueños y tus metas y esto y lo otro. Pero también aquellos que estamos sirviendo al Señor a medias, buscamos a medias, y ya pasó un tiempo y otro tiempo y otro tiempo, y no pasamos de 5 minutos de oración. No, y el colmo, no pasamos de orar en la cama. Muchos de nosotros ya ni siquiera nos hincamos, estamos orando en la cama. Gracias por este día, Señor, gracias por esto y lo otro. Ha sido tan bueno y misericordioso, amén. Y sabemos que hay más, y sabemos que Dios es
todo amor, toda misericordia, que en Él podemos encontrar ese propósito, que en Él podemos encontrar ese amor que nos hace falta, esa dirección, ese propósito. Pero ¿por qué somos entercados en hacer nuestra voluntad? Nos comparamos a ese hijo menor. ¿Y qué de aquellos que están heridos con Dios? Porque no sienten su presencia. Hace mucho no sienten su presencia. Y un día de estos el Señor me ministró. Porque, hermanos, no hay nada más espantoso que servir a un Dios que no siento. No hay nada más terrible que servir a un Dios que supuestamente no me escucha. ¿Y saben lo que me ministró el Señor? ¿Cómo miro a los orgullosos?, me dijo el Señor. Dios tiene hijos orgullosos. ¿Cuántos podemos levantar la mano? ¿Y cómo miro a los orgullosos?, me dijo el Señor. De lejos, le dije yo. De lejos. Por eso no sienten mi presencia, me dijo. Y saben, eso también es hacer nuestra voluntad. Porque Dios nos quiere humildes y mansos, hermanos. Solo que oímos las dos palabras y nos da roncha. Pero debemos de luchar. Debemos todos los días de entregar esa soberbia y ese orgullo. ¿Cuántos de nosotros no estamos en la voluntad de Dios? Porque nos enojamos con el líder, porque no nos pareció esto y lo otro, porque creímos injusto las decisiones de nuestros líderes. Y entonces estamos haciendo nuestra voluntad. Por eso el hijo menor puede estar fuera, pero puede estar dentro también. Y está perdiendo su tiempo, ha perdido comunión con Dios y está en una desobediencia abierta. Aunque sabe, hermano, mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53, 5, 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos sabemos esta verdad? ¿Cuántos sabemos que el amor del Padre no se ha quedado en palabras? Y aquellos que estamos entercados en hacer como nosotros pensamos, nuestra voluntad, como nosotros creemos, y no nos atrevemos a decirle al Señor: Señor, estoy alineado a tu voluntad. ¿Es esto lo que quieres para mí? ¿Esta es la actitud correcta? O para aquellos que en su orgullo, por su orgullo, han dejado de sentir a Dios. Hermanos, de parte de Dios, las puertas están abiertas. Los brazos están abiertos. El corazón sigue abierto. Amén. Sabemos esta realidad, que hubo un precio que se pagó por nuestra paz. Hubo un precio que se pagó para que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Hubo un precio. Pero cuando yo me enterco en mi voluntad, en hacer como yo digo, como pienso y siento, porque miren, esas dos vías son terribles, hermanos. ¿Qué pienso? Si yo no estoy saturada de la palabra de Dios, mis pensamientos pueden ser distorsionados. Si yo no estoy llena de la presencia de Dios, lo que siento puede ser engañoso. Pero si yo lo que pienso y lo que siento lo alineo a Dios, entonces ya no va a ser lo que pienso y siento, sino lo que dice tu palabra, Señor.
lo que dice tu palabra. El jueves hablábamos del perdón. La palabra de Dios dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, dice la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces voy a perdonar a mi hermano, Señor? 70 veces 7. Yo puedo ignorar esa verdad. Yo puedo dejar de lado e irme por lo que siento. Error. Porque el corazón es el más engañoso. Así que para usted y para mí, hermanos, ya no es lo que sentimos, es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, en este diario vivir, me enojé con el cónyuge, le dije un par de palabras que no estaban correctas, me enojé con mi hijo y yo voy a la palabra. ¿Qué siento? No siento ganas de hablarle, no siento ganas de cocinarle, no siento ganas de doblar el brazo y pedir perdón, pero como ya no es por lo que siento. ¿Ves que si estoy saturado de la presencia de Dios y digo, pero la palabra de Dios dice que debo de perdonar 70 veces 7, ahí tenemos que volver en sí. Ahí tenemos que volver en sí y llegar, mira, lo que dije, lo que hice. Pero ahí entra ese gran enemigo de todos los seres humanos, el orgullo. El orgullo matando a muchos matrimonios, el orgullo matando la relación padres e hijos, el orgullo matando la relación oveja-pastor. El orgullo, nuestra voluntad, lo que yo quiero hacer. Así que, hermanos, los brazos de Dios están abiertos para los orgullosos. El antídoto se llama humildad. Humillación. Los brazos están abiertos para aquellos que andan fuera queriendo hacer su voluntad y un día se darán cuenta que el hacer su voluntad, el abrazar sus planes y sus sueños, se darán cuenta que no los va a llenar. Y tienen que volver en sí porque están perdiendo tiempo. Cada día están perdiendo comunión y están en una desobediencia abierta. Pero a pesar de eso, quiero decirle en esta mañana, si usted me está escuchando y usted está aquí en la casa del Señor y cree que está en la voluntad de Dios, pero posiblemente no esté en la voluntad de Dios, pregúntele al Señor: ¿estoy en tu voluntad? ¿Esto es lo que quieres para mí? ¿Tú quieres que venga domingo a domingo a escuchar palabra? ¿O qué es lo que quieres? Le aseguro, hermano, que Dios quiere que usted le sirva. Le aseguro que Dios quiere que ese evangelio que proclamamos empiece en nuestra casa. Y le voy a hablar a los hombres como en el culto de las 6. ¿Estás amando a tu esposa como Cristo ama a su iglesia? ¿Cuidas a tu esposa? ¿Sabes sus sueños? ¿La escuchas? ¿La atesoras? ¿O solo te has quedado, mujer? Aquí está para la comida, ya cumplí. 10%. Te falta un 90%. ¿Qué hacen los hombres con la palabra de Dios? Ámala como yo he amado a mi iglesia. ¿Qué haces con esa palabra? O te alineas a la voluntad de Dios o haces tu voluntad. Así de sencillo. Pero es que cuesta amarla. Sí, hermano, yo entiendo. Pero cuando le dices a Dios: ayúdame a verla como tú la ves. Ayúdame a verla como tú la ves. Porque Cristo no ve, hermano, con esos ojos carnales. Se decepcionaría.
Él nos mira a través de su compasión. Por eso estamos aquí todavía. Por eso podemos decir aleluya todavía. ¿Cuántas veces en ese lugar donde estás le has dicho, Señor, gracias por perdonarme? Ha sido una semana donde no te he dado tiempo. Todo ha sido importante menos tú. Porque yo tengo que reconocer que no eres el primero en mi vida. El diablo me ha engañado y me tiene ahí en TikTok 3 horas. Y nos engañamos. Pero las veces que hemos ido a su presencia, no hemos recibido reproches, no hemos recibido palabras hirientes, hemos recibido puro amor, pura misericordia, porque sus brazos siempre están abiertos. Y le digo a las mujeres, Proverbios 14 habla de que podemos edificar. Habla de que Dios nos ha dado el poder, la potestad de ser edificadoras. No solo dice la mujer sabia, ¿verdad? Construye, edifica. O sea, quiere decir que Él nos ha dado esa potestad. Él nos ha dado esa autoridad o nos ha dado esa capacidad, es la palabra correcta. ¿Estamos edificando? Hermanos, ¿por qué vamos a estar infelices cuando todos en la casa somos cristianos? ¿Por qué vamos a estar con corazones doloridos? ¿Por qué en nuestras propias casas no vamos a sentir el amor de Dios? A través de un esposo, a través de una esposa, a través de hijos. ¿Por qué estamos tristes? Con ataques de pánico, con angustia. Esa es la realidad a veces de muchos cristianos, pero los brazos del Señor siguen abiertos. El hijo mayor representa a algunos que nos sentimos tan justos que no entendemos el amor de Dios. Nos sentimos tan perfectos que no tenemos misericordia por el que se fue, que no tenemos misericordia por el que anda en su propia casa divagado, y solo juzgamos, estamos amargados. Aunque hay abundante bendición en la casa del Señor, no disfrutamos sus bendiciones. Solo cuando perdemos, hermanos, abrimos los ojos a la realidad de todas las bendiciones de Dios. Y nos hace falta compasión. El hermano mayor representa eso. Estaba en su casa, su padre se lo dice: ¿qué te hace falta? Todo lo que yo tengo es tuyo, le dijo. Si él quería agarrar lo que fuera, hermano, él lo iba a agarrar y se lo iba a comer. Representa a aquellos que somos burritos sirviéndole al Señor y queriendo complacer a Dios a través del servicio, cuando solo lo que Dios espera es misericordia y amor de nosotros. A aquellos que entre más le sirven a Dios, entre más se entregan, entre más se desgastan para Dios, piensan que estarán complaciendo a Dios. Y Dios, ante todas las cosas, hermanos, espera nuestro corazón. Este hermano mayor representa a aquellos que servimos en pecado también. Que es tanta la gracia de Dios y que usa tanto Dios mi vida,
que me doy el lujo de pecar y siempre servirle y no sentir pero ni el más mínimo remordimiento de que estoy pecando y sirviéndole al Señor en pecado. Estoy tan acostumbrado a que Dios me use. Estoy tan acostumbrado a servirle al Señor, a hacer esto y lo otro, que ya se me olvidó al Señor que le sirvo. Porque al Señor que le servimos nos pide santidad. Y entonces, cuando estoy en la casa, cuando estoy en lo secreto de mi vida, veo pornografía, me masturbo, veo películas que totalmente apagarían al Espíritu Santo, hablo malas palabras, todavía me echo unas cuantas cervezas, todavía me emborracho, tengo vida oculta. Pero entro a la puerta, soy cristiano. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Pero si el Espíritu Santo revisa un poco, hay lascivia, hay lujuria, hay inmundicia. Y piensas que estás en la casa, estás amargado. Miren lo que dijo esto. Todos los días, parafraseando, todos los días me levanto a las 4 de la mañana. Estoy burreando que burreando acá. Y este que apenas llega, le dan todo. ¿Cómo es eso? Hermano, Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Y es peligroso que porque Dios nos use, porque no, ya es tan rutinario venir y presentar mi servicio a Dios, que no importa lo que hago cuando cierro las puertas de mi cuarto o cuando no hablo, pero estoy pensando y sintiendo como no debo de hacerlo. Y he perdido el temor y he perdido esa comunión porque el hijo mayor estaba en la casa. Había mucha gente alrededor de él para servirle. Tenía todas las ovejas gordas que quisiera, pero estaba tan encimado en él que no podía ver de todas las bendiciones que podía disfrutar. Yo quiero decirle a los que servimos hasta el cansancio al Señor, también a Él le importa nuestro corazón, no solo nuestro servicio. Y algo que debemos de orar los que servimos al Señor es: Señor, que yo no me pierda en tu casa, que yo no me pierda en tu casa. Y si veo algunos que te sirven con manos sucias, con un corazón podrido, que ese no sea yo. Y no voy a juzgar ni criticar, sino voy a orar. ¿Será a los pastores que nos toca eso que no nos gusta, hermanos? Porque las ovejas no solo deben de recibir pasto de sus pastores, también deben de ser exhortados, también deben de ser animados, y algunas veces van a tener que ser disciplinados. Y no nos gusta. Pero yo le digo a mi esposo: un día le vas a dar cuentas a Dios, haz lo correcto. No metas tu corazón. Haz lo que dice la palabra de Dios, cuidando que sea con amor, sí. Eso sí lo debemos de cuidar, que no sea, ¿verdad?, solo por hacer las cosas. Los que nos conocen un poco sabrán que hemos tenido una cualidad como pastores, hermanos. Así se vayan maldiciéndonos, cuando regresan los amamos, los abrazamos y aquí no ha pasado nada. Siempre hemos sido así.
porque el Señor nos da ese corazón pastoral. Pero a veces yo detesto con todo mi ser, aunque se me facilita, pero si yo le abro mi corazón, detesto llamar la atención. Lo detesto, no me gusta, pero es parte del pastoreo. Y ese representa al hijo mayor, que está juzgando, que está amargado, que no disfruta de las bendiciones y que le falta compasión. Mire lo que dice la palabra del Señor. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces hay esperanza para aquellos que estamos rodeados de ovejas gordas, de muchas personas al servicio, y que no nos damos cuenta de todas las bendiciones de Dios cuando le servimos. Pero que eso no sea un autoengaño de creer que podemos venir y servirle al Señor como querramos. Y el Padre representa esos brazos abiertos, porque me imagino que ya estaba anciano y corrió, hermano. Corrió tras su hijo. Dice que le vio, no se puso como muchos de nosotros de papás, que cuando nos fallan nuestros hijos, le cerramos la puerta de nuestro corazón y ya no queremos comunión con ellos. Porque quiero decirle a los hijos, sí, nos decepcionan y a veces bastante. Pero también quiero decirle a los padres, también nosotros decepcionamos y bastante. Bastante, hermanos. Pero el Padre nos habla en esta mañana de que cuando alguien vuelve en sí, tenemos que mostrar misericordia. Tenemos que apartar todo prejuicio de nuestro corazón. Porque este anciano, este padre no se puso, ve, allá viene aquel. Ya se gastó todo, miren lo miserable que viene. Por pecador. Mira cómo te trató el diablo. ¿Qué más querías aquí? ¿Cuántos hemos sido tratados así por Dios? Jamás. No nos ha dado vergüenza de mirar al cielo, hermano. ¿Saben por qué? Porque a pesar de hemos tenido comida. Si le hemos pedido que nos sane, lo ha hecho. Porque los brazos de Dios siempre están abiertos. Y cuando Jesús cuenta esta parábola, quería dejar plasmado que aunque estemos en su casa como el hijo mayor, o estemos fuera y un día decidamos regresar, sus brazos siempre están abiertos y hay oportunidad siempre que querramos volver al Señor. Cuando querramos volver a un servicio genuino, cuando querramos volver al Señor, y lo mismo, por eso dice, ejemplo les he dado. Cuando te fallen tus hijos y te decepcionen, hagamos como este hombre. Tirémonos al cuello de ellos y digámosle: así como Dios me ha amado y no me ha encarado mis pecados, sino que ha tenido misericordia, y cada vez que he pedido perdón, Él me ha perdonado. Así, hijo, te perdono. Para aquellos padres que están dolidos con sus hijos, para aquellos padres que se sienten decepcionados de sus hijos, empaticemos un poco y digamos, preguntémosles, nos llevaríamos sorpresas
cuando nosotros le preguntemos a nuestros hijos, ¿te he decepcionado, hijo? Por no sé cuánto tiempo fui líder de jóvenes y he visto el dolor en los jóvenes por nuestra hipocresía como padres. Y esto lo voy a repetir las veces necesarias. No permita que sus hijos escuchen la crítica que usted tiene contra los líderes de la iglesia, hermanos de la iglesia o su pastor. No comete ese gravísimo error. El pastor aquí, el hermano allá y la hermana fulana y tu hijo escuchándote. Pero cuando entras, Dios le bendiga, hermano. Es un dolor para los jóvenes. O que aquí seas toda amabilidad. Dios le bendiga. Amén. Mire, ay, donde vea, qué amabilidad. Y en la casa, yo les decía en la mañana, como que Jesús quedara en la puerta de nuestra casa. Aquí te queda Jesús. Aquí viene la regañona, la que grita, la que no sé qué. Y Jesús quedó en la puerta. Y los hijos dicen, ¿cómo? ¿Dónde está esa mujer amable? Ese esposo, ¿verdad? ¿Dónde está? No somos coherentes. Así que hemos herido demasiado a nuestros hijos también. Por nuestra hipocresía. Por esa doble moral que hemos tenido, hermanos. ¿Cuánto nos hacemos reo de eso? Aunque usted no levante su mano. Esa es la realidad. Y entonces le hemos mostrado a nuestros hijos un evangelio que no dan ganas. Les hemos mostrado a un Dios que no dan ganas de seguirlo. Le hemos mostrado a un Dios que no es capaz de transformar un carácter, que no es capaz de hacernos prudentes. Pero eso es mentira, hermano. Porque el corazón que se humilla a Dios, Dios es capaz de transformarlo, de cambiarlo totalmente. Por eso insistimos las veces que sean necesarias. Pregúntese, ¿tengo una relación personal con Dios? ¿O solo tengo una religión? Eso hace la diferencia. Los brazos abiertos de Dios, este Padre nos habla del amor de Dios. Qué incondicionalidad. Es que ni Él le dice, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, pero ni siquiera me llames hijo. Haceme uno de tus jornaleros. El padre ni le contestó. Maten el becerro gordo. Él estaba feliz. ¿Se lo merecía? No se lo merecía. ¿No merecemos tanta compasión? No la merecemos, pero la disfrutamos, hermanos. Amo la misericordia de Dios y yo sé que usted la ama también. Si no, no estaríamos acá. Porque la hemos regado tantas veces. Tantas veces hemos herido el corazón de Dios. Tantas veces Dios ha sido el segundo y el tercer lugar en mi vida diaria. Tantas veces Dios ha sido el último en mi corazón. Porque algunas veces los líderes por religiosidad hemos mandado el devocional. Pero no ha pasado nada aquí. Ya lo envié, ya le callé la boca a mi líder. ¿Y Dios qué? ¿Y Dios qué? ¿Cuántas veces hemos despreciado a Dios? Aunque somos mayordomos, el 100% de lo que tenemos le pertenece a Él.
Y Él en su bondad y en su misericordia nos deja un 90% para ver lo que hacemos. Hermano, es que si escudriñamos el corazón de nuestro Padre, solo vamos a hallar compasión, paciencia, misericordia, perdón, oportunidad, las veces que sean necesarias. Si alguno está aquí en su casa y está herido con Dios, es porque el diablo te ha mentido, el diablo te ha susurrado mal, o sigues orgulloso. Y por supuesto que Dios te está viendo de lejos, porque Dios mira de lejos al orgulloso, porque el orgulloso es autosuficiente, ciego y sordo. El orgulloso no necesita decirle nada a Dios. Su actitud le dice: yo puedo, soy inteligente, ya vas a ver que lo puedo hacer. No necesitas de la compasión de Dios. El orgulloso es desagradecido. Desagradecido. Mira un sol hermoso y lo da por hecho. Agua, comida, vestuario, lo da por hecho. Si no fuera mi trabajo, si no fuera mi inteligencia, si no fuera. ¿Dónde está? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque hasta la inteligencia que tenemos es de Dios, hermano. Todo. Si comenzamos a escudriñar y a escarbar el corazón de Dios, tendríamos que sentirnos culpables por sentar en el banquillo de los acusados a Dios. ¿Y por qué yo, Señor? ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué me está pasando esto, Señor? ¿Y por qué permitiste esto, Señor? ¿Saben qué significa eso? No conoces a tu Padre. No conocemos a Dios. Porque si conociéramos a Dios, sabríamos que sus brazos siempre están abiertos. Y como no es por lo que siento, sino por lo que dice su palabra dice: aunque tú seas infiel, quiero decirte en esta mañana que yo voy a seguir siendo fiel para ti. Aunque tú seas infiel, aunque no me ames, aunque me presentes servicio en pecado, yo voy a seguir siendo fiel. Y si eso no te mueve a pedir perdón, a decirle: Señor, aborrezco este orgullo, lo dejo de lado y me humillo, ¿qué más puede hacer Dios? Si lo leíamos en Isaías 53:6, Él fue herido por nosotros, molido. Sobre Él, dice, toda la carga de pecado. Salmo 78. Salmo 78. Ay, Dios mío. Salmo 78, 12. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo?
Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió a las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná, que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campo alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. Ese pero, hermano, ese pero, ese sin embargo, es que Dios no es de palo, hermanos. Dios no es de palo. Pregunto, ¿cómo se siente Dios contigo? ¿Lo tienes complacido, tranquilo? ¿O estará como muchos de nosotros? Porque hay papás que estamos con el nombre de nuestros hijos en la boca. ¿Cómo está Dios contigo? ¿Dirá esto? Te he bendecido, te he dado vida, has estado expuesto a que te maten muchas veces. Sin embargo, sigo teniendo misericordia de ti. Hemos enojado a Dios, hermanos, mandando a su hijo. Está viendo que muchos, que los fue a buscar, que tocó a la puerta de su corazón, que llamó su atención como fuera, ahora están en el infierno. Pero de parte de Dios, sépalo, que como este hombre, los brazos siempre están abiertos. Quizás este padre, cuando lo vio irse con la herencia, se sintió despreciado. ¿Qué hice? ¿En qué le fallé? ¿Qué más quería? Estamos enfermos del corazón. Hay bálsamo, dice Dios. Para todo hay antídoto en Jesús, de parte de nuestro Padre. Pero dice él, mire, dice, yo veo a un Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento veo a un Dios que aunque Él es todopoderoso y conoce el corazón del ser humano, cuando le lisonjeaban con la boca, dice, y si su lengua les estaba mintiendo, Dios volvía a reaccionar. Dios volvía a reaccionar. Y eso es lo que a veces yo le digo a Dios: yo, Zulma, Señor, tu amor no lo entiendo. Y entonces dudar de que Él te ama
dudar que sus brazos están abiertos para ti, dudar que la misericordia de Dios es abundante cada mañana para ti. No lo puedes seguir haciendo. Respondámosle con amor, como Él nos da amor todos los días. Aunque no entiendas lo que estás pasando, aunque no entiendas todas esas pruebas, aunque no entiendas, aunque pienses que Dios no te está escuchando, tienes que saber que tienes un enemigo que te va a querer poner de espaldas con Dios, pero como no es lo que pienso y siento, sino lo que dice su palabra, y su palabra dice a través del pueblo de Israel que Él, aunque le mentíamos con la boca, Él siempre nos cree. Si Él le decimos, Señor, perdóname, y Él nos cree. Así que las personas que están condenadas ahora mismo, no fue falta de misericordia. ¿Qué puede hacer Dios con un corazón orgulloso y entercado? Y sabe, aún así, Dios pelea con el orgulloso y le pone pruebas duras. Pero esas pruebas no son falta de amor, es amor puro. Porque Dios quiere quebrantar ese orgullo. Dios quiere quebrantar esa voluntad firme que tenemos, pero una voluntad que no está alineada a su presencia. Y entonces a veces somos sacudidos, hermano, y decimos, ¿qué pasó aquí? Simplemente Dios queriendo llamar tu atención. ¿Y sabe lo que hacemos? Nos herimos con Dios. ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué estoy pasando esto? Porque Dios siempre tiene la culpa para el ser humano. Y no es así. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a un Dios misericordioso en extremo. Él ama la misericordia y por eso aún estamos vivos. Eso no quiere decir que no se duela con nosotros. Mire lo que sigue diciendo. Pero Él, misericordioso, versículo 38, perdonaba la maldad y no lo destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Lamentaciones 3:22. Lamentaciones está a la par de Jeremías. (3:22) Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Retroceda un poco al versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y resolvió su mano todo el día. Y hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró sus oídos a mi oración.
Cerró mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó asolado, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. ¿Lo tendrá aún en memoria? Porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y comienza en el versículo 22. Si usted lee antes de eso, pareciera que Dios es malo. Pareciera que Dios disfruta hacernos sentir aflicción. Pero Lamentaciones, hermanos, es un pueblo que había recibido cuanta advertencia de Dios. Dios es justo y Él no se va a negar a lo que ha dicho. Él no iba a quedar de mentiroso. Pero todos los profetas que este pueblo mató quedan de evidencia que Dios les rogó, vuélvanse a mí, no sean infieles, dejen de dar incienso a los baales, dejen de dar a mis niños a los baales, a quemarlos con molot, dejen de adorar esto y lo otro, dejen los árboles frondosos. Le rogó. Y en Lamentaciones vemos a un pueblo que, si usted solo lee los primeros versículos, pareciera ser que Dios es malo y que se olvida y que nos aprieta y que nos ahorca y que nos aflige y que no. Para que este hombre dijera en el versículo 22, cambiara su lenguaje y dijera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Reconocía que a pesar de los brazos del Señor seguían abiertos. Hermano, por eso es hermoso leer la Biblia de pasta a pasta, porque estando ahí con los caldeos, en medio de los babilonios, ahí estaba Él cuidándolos. Aunque Él los había llevado ahí por su desobediencia, ahí seguía cuidándolos. Ahí daba gracia a un Nehemías, ahí le daba gracia a un Daniel, ahí le daba gracia a un Esdras, ahí le dio gracias a una Esther. Porque en medio de nuestra aflicción, hermanos, siempre hay un rayo de esperanza de parte de Dios. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Siempre compasivo, siempre paciente, siempre misericordioso, siempre perdonador y siempre dándonos oportunidades, las que necesitemos. Yo no me imagino el dolor de Dios de ver a hijos suyos que un día le sirvieron y la alabaron y se rebelan contra Él. Y como el hijo menor se van y hacen su voluntad, o como el hijo mayor están en casa haciendo su voluntad, sin compasión, sin amor por lo que hacen, haciendo las cosas, sirviéndole al Señor, pero sin conexión con el Padre y las bendiciones que le rodean. Pero en el Padre vemos el corazón de nuestro Dios. Así que esta palabra es para aquellos que están heridos con Dios, que piensan que Dios los ha olvidado, que piensan que Dios no escucha sus oraciones.
No escudriñemos el corazón de Dios, porque en el corazón de Dios siempre vamos a encontrar misericordia y amor. ¿Por qué no escudriñamos nuestros corazones? Y sabrá que hay terquedad, orgullo y cuánta cosa. Entonces, en vez de sentar en el banquillo de los acusados a Dios, sentémonos nosotros y abracemos la misericordia de Dios. Y el antídoto para todo, hermano, humillémonos. Amén.